quisiera empezar haciendo como una remembranza o referencia a una de las películas que a mí más me ha gustado. No sé si la han visto. Igual no les voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Spoiler, porque igual ya es muy vieja. O sea, que si no la ha visto, entonces ya lo siento. Pero es muy vieja. Se llama Corazón Valiente. ¿La han visto? Ah, sí la han visto. Corazón Valiente, con Mel Gibson. Y no pretendo hacer un resumen de la película, pero sí quisiera tomarla porque en ella identifico 4 momentos y en esos momentos quiero como de ellos como basarla lo que el Señor coloca en mi corazón para hoy. Pero antes de colocarlo tengo que colocarlos en contexto para entender qué es lo que está pasando. Y resulta que la película se desarrolla más o menos en el medioevo, más o menos 1280, algo así. Y el protagonista entonces es un hombre llamado William Wallace, que es el que lidera la primera guerra de independencia de Escocia. Pero antes de que él sea el líder de esta revuelta, de esta revolución, pasaron algunas cosas. Entonces, es en primer lugar cómo Inglaterra, o Escocia, perdón, queda bajo el imperio de Inglaterra. Y resulta que Eduardo I, el rey de Inglaterra, un tipo muy sagaz, muy pilo, muy entendido en todo este tema del tejemaneje de la política, aprovecha que Alejandro III, el rey de Escocia, que no tiene herederos, muere. Entonces él viene e invade la tierra de Escocia y entonces con batallas y todo, y la invade. Y se queda con la tierra, así como quien invade una tierra y se queda con ella. Ah, William Wallace en ese momento es un niño. Su papá, su hermano mueren, entonces tiene un tío y el tío se lo lleva a otros lugares y empieza a vivir en otros lugares. No ha pasado nada. Pero cuando él crece, cuando ya es un hombre, regresa nuevamente a su tierra. Pero no a libertarla ni nada, no, él no tiene ninguna intención, él es pacífico, él no tiene ningún deseo de violencia, no, él es tranquilo, él quiere vivir la vida y que los demás vivan la suya y él no se mete con nadie, que nadie se meta con él. Pero cuando llega, encuentra a Mario, el amor de su niñez. Y la ve y se enamora otra vez y le propone matrimonio y se casan secretamente. Esto hasta ahí no ha pasado nada, o sea, este William Wallace normal, se enamoró como cualquier persona, se casó y vivieron felices y comieron perdices, podría terminar el cuento ahí, como dicen los cuentos de hadas, pero no, él simplemente se casó y la pregunta es, ¿y por qué se casa secretamente? ¿Por qué lo hace a escondidas? Resulta que de una manera astuta, usted ya ha visto la película, y corrupta, el rey de Inglaterra, eso se ve eso en las películas, nunca se ve en la vida real, entonces se componendas con la gente, le empieza a dar tierras a los nobles y le dice, yo les doy tierras pero ustedes me apoyan, yo les doy tierras y ustedes calladitos, no ha pasado nada y ustedes están conmigo. Ok, entonces ellos aceptan esto, pero hay una cosita adicional, hay como la cereza del pastel. Y la cereza del pastel es que este rey saca una ley que se llama Prima Nocte, que traducido al español significa derecho a la primera noche. Y lo que le da el derecho del rey de Inglaterra a los nobles, a los feudos de esa provincia, es que cada doncella que se casara por obligación, por decreto, tenía que pasar la noche de bodas con todos los nobles. O sea, casi nada, ¿no? Era como medio salvaje. Ahora entendemos por qué William Wallace dice, no, casémonos calladitos que nadie sepa, por eso no hace fiesta, por eso no hace nada, porque sabe lo que le espera. Entonces, bueno, se casan, pero lo que me llama la atención es que este hombre no quiere meterse en líos con nadie. O sea, él no quiere tener problemas. Él está desconociendo lo que está pasando, que están siendo subyugados, que hay corrupción, que no, él dice, acá yo tranquilo y me caso con mi Marion y los dos somos felices y ya, no pasa ningún lío. Ahora, el problema es que obviamente casarse pues pone en evidencia, ¿verdad? Primero tienen una cara de tontos los dos, se miran y escurren las babitas y todo. Y segundo empiezan a estar más cerca y estos hombres se dan cuenta y obviamente pretenden violar a esta mujer. Porque dicen, ustedes son pareja, tenemos derecho, la ley nos da el derecho. Entonces quieren pasar con ella la noche y William Wallace obviamente como todo el valiente que es, entonces sale en su defensa, no sé qué, El problema es que escapa de estos feudos, pero ellos asesinan a la mujer de su vida. Y ahí es donde yo quiero resaltar los 4 momentos que veo para poder empezar mi prédica. Porque la primera es que él no quiere tener conflictos con nadie. Él quiere ignorar que hay una guerra. Él quiere ignorar que hay una batalla. Como que no es conmigo el asunto.
cuando asesinan a su esposa, ahora sí, el asunto es conmigo. Y como que lo involucran en el asunto y él decide luchar y es tan bueno en esto que se convierte en el líder del ejército que está defendiendo a Escocia para darle la independencia de lo que está sucediendo. Y hace de la espada, y esto para mí es importante, hace de la espada su arma. O sea, el tipo empieza a batallar. Y al final, cuando él muere, recuerdan que es traicionado. Hay una escena ahí en esa película que a mí me marca, pero no voy a contar la escena. Pero cuando él muere, recuerdo que empiezan ¿cómo se llama esto? A martirizarlo, tiene otra palabra, a torturarlo. Empiezan a torturarlo. Y en la tortura entonces lo jalan con unas máquinas y el rey que lo ve como su enemigo, dice, dígale que si pide misericordia, yo le perdono la vida. Pero reconocer que, o sea, pedir misericordia era como decir, ganó el rey, yo perdí. Entonces el verdugo se acerca y le dice, pida misericordia. Y el hombre en la película, a uno se le ponen los pelitos de punta porque en un grito agónico él no grita misericordia, sino él grita libertad. Y muere. Y esto le da pie al pueblo para tomar ínfulas y para posteriormente recuperar su libertad. Ahora, lo que quiero decir con esto es que el pensamiento o el deseo por el que él luchaba no murió con su muerte, sino que perduró acerca o a causa de su desafío. Ahora, y usted dirá, ¿y este pastor nos iba a venir el miércoles a contar una película que ya todos vimos? Pastor, coja seriedad. No, era para colocarlos en el contexto, porque el mensaje en esta noche tiene como título, una crisis, una decisión, un propósito. Una crisis, una decisión, un propósito. Tomando a William Wallace, obviamente la crisis que vivió fue lo que lo hizo reaccionar. Esa crisis lo llevó a tomar una decisión. Y esa decisión lo llevó a vivir por un propósito. Y entonces ahora yo quiero mirarnos a nosotros porque nosotros ninguno tenemos cara de William Wallace, ni hemos vivido una situación como estas. Pero creo que ni son Marion, dice mi esposa. Pero una de las cosas más duras que nosotros podemos vivir, creo que como seres humanos, es aquella o donde no somos conscientes de nuestra realidad o donde pretendemos desconocerla. Y yo quiero que pensemos por un momento en nuestra vida antes de Cristo, antes de conocerlo. Y o no éramos conscientes de que vivíamos esclavos de un carácter, esclavos de unos vicios, esclavos de una forma de vida, esclavos de todo lo que implicaba el estar caminando sin Dios. O tal vez sí éramos conscientes de cómo vivíamos, pero no queríamos afrontarlo, no queríamos asumirlo. Pensábamos que es normal que yo viva así, es normal que tenga esta situación, es normal que pasen las cosas que me están pasando en la vida. Y esa era una realidad terrible. Ayer estábamos en clase y estábamos hablando acerca de esa lección que Dios nos hizo, y es entender que de esa situación terrible no podíamos salir, no podíamos liberarnos de ella. Y entonces esa era nuestra situación, y el apóstol Pablo la describe en Efesios capítulo 2 versículo 1 cuando dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Por qué? Porque éramos desobedientes. Y porque teníamos ¿cuántos pecados? Muchos, no uno, no dos, eran muchos los pecados, sobre los cuales nos esclavizaba, sobre los cuales nos llevaba a situaciones muchas veces de alegría, de desolación, de tristeza. Lo digo en primera persona, no conozco a fondo la vida de cada uno de ustedes, pero sí conozco mi vida. Y tal vez yo podría pensar de ese tiempo que viví sin Cristo que la pasaba fantástico. Pero resumiría que la pasaba fantástico porque tomaba trago, porque hacía algunas cosas que no me atrevo a mencionar en este momento. Pero la verdad es que eso eran momentos, eran situaciones, pero en realidad cuando vivimos de esa manera, lo que tenemos es una vida vacía. Es más, una vida que es muy solitaria, porque generalmente andamos con mucha gente. Yo andaba con mucha gente, pero ahora que pienso, andaba con mucha gente, pero no toda la gente era realmente de fiar, o no era gente que realmente me sirviera o me aportara algo, así que estaba solo. Y entonces tenía momentos de angustia y de desilusión. Y lo que Pablo está diciendo es que vivir apartados de Dios, vivir sin la gracia de Dios, vivir sin haber alcanzado a Dios era estar muertos en vida.
vivir en una tortura, vivir en situaciones agónicas, dolorosas, tristes, que nos llevaban a momentos de dolor. Y lo peor del asunto era o que no queríamos salir del asunto, o no encontrábamos o no sabíamos cómo hacerlo. ¿Por qué colocó la historia del señor William Wallace? Obviamente acá estamos hablando de dos contextos diferentes, pero a lo que me refiero con él es que aunque él ve todas las injusticias que están sucediendo, todas las cosas que están pasando, aunque él no es consciente que en algún momento esa realidad le puede llegar a alcanzar, y le alcanzó esa realidad al punto que le quitó a la mujer que amaba. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que esa realidad nos puede alcanzar y nos puede apartar de la verdad, del amor, de la gracia y de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que Pablo lo expresa también en Romanos capítulo 8, versículo 7, y nos habla de esa situación agónica, de esa situación desesperante, de esa situación que nos invalida totalmente. Dice Romanos: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, yo no es que quiera picarlos con el seminario, pero voy a decirles una cosa que dije ayer en el seminario, pero no se los puedo explicar todo porque es en clase. Pero ayer en el seminario decíamos que sería muy triste si Cristo hubiera ido a la cruz esperando a ver quién aceptaba. O sea, voy a la cruz y ojalá se arrepientan. Porque lo que estábamos diciendo es que la condición de nuestra naturaleza caída es que no teníamos opción. Es que tal vez todos, sin la intervención del Espíritu Santo, hubiéramos dicho: ok, Jesús, gracias por el sacrificio, pero no me interesa, no es mi problema. A usted nadie lo mandó a esa cruz, usted fue el que decidió ir. Yo estoy viviendo feliz o quiero seguir viviendo en esta condición, a menos que fuera el Señor. A menos que hubiera sido. Así que lo que Pablo está diciendo es que estábamos en una condición donde no podíamos acercarnos a Dios. Y a mí me parece esto dolorosísimo. O sea, tremendo estar condenado y no tener una esperanza, no tener la forma de salir de esa situación. Y esa era la condición. Yo no podía, por mi propia fuerza, por mi propia voluntad, entender lo que Cristo estaba haciendo. Así que hasta que el Señor aparece en mi vida, es cuando Él cambia. Y generalmente Él utilizó las crisis. Yo no sé cómo llegamos cada uno de nosotros, pero lo seguro es que Dios siempre tuvo que utilizar una crisis. O sea, generalmente no era que yo estaba sentado, qué sé yo, en Dubái, en una playera, tomando el sol, tomándome un cóctel y diciendo: Dios, estoy cansado de esta vida. No, creo que no sucedió así. Creo que más bien todos en algún momento determinado, aunque estuviéramos bien, pasamos una crisis. Algo que nos llevó a hastiarnos de lo que estábamos viviendo. Así como a este señor la muerte de su esposa lo llevó a sacudirlo y decirle: ¿está contento con esta vida? Tal vez algo nos llevó a sacudirnos, pero eso que nos llevó a sacudirnos no le pasa a todo el mundo, sino le pasa a los que por Dios hemos sido elegidos para que pudiéramos encontrar descubrir mejor la necesidad de una vida diferente en lo que Dios nos quería mostrar. Y ahora por un momento vuelvas en su pensamiento y bueno, no te conozco, pero no sé si conoces o no del Señor, pero si no, este es tu momento. Pero ¿qué nos trajo al Señor? ¿Cuál fue ese momento? Y tal vez en algunos, como en mi caso fue dramático, fue de un día para otro. Pero tal vez en otros pudo ser una serie de situaciones que empezaron a acercarnos a Dios y como que no queríamos, pero como que sí nos acercamos, pero como que, porque Dios actúa de diferentes maneras. Pero algo pasó que nos acercó, algo pasó que nos llevó a decir: bueno, necesito poner algo de freno en mi vida y cambiar el destino que estoy llevando. Entonces, ¿qué situación era la que estaba atravesando? ¿Hasta dónde estaba yo viviendo esta situación? Vuelvo y les digo, yo, según lo que entiendo en la palabra, fui escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero en mi caso personal tuve que pasar dos momentos, el uno a los 17 años cuando conocí al Señor y el otro a los 10 años después cuando dije: oiga, porque pensé que no era, pensé que era muy joven, pensé que tenía que disfrutar un montón de vida. Y ahí es cuando Dios me coloca la cara contra el piso y me dice: ¿en serio va a entender o no va a entender? ¿En serio va a aceptar el amor que le estoy ofreciendo? ¿Va a aceptar el propósito que le estoy dando a mi vida, a su vida? Si usted recuerda la película, a este señor
Muchas veces todos los líderes del pueblo se le acercaron a decirle, venga, estamos batallando, tenemos que hacerlo. Y él decía, no, 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 yo estoy acá trabajando tranquilo, no me metan en problemas. Oiga, Señor, vea que no, 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 no me interesa. Y así tal vez éramos nosotros, hasta que Dios vino y nos dijo, oiga, en serio, quiero cambiar su vida. Ayer dijimos algo en clase que quiero repetirlo algo en este momento. Y es, yo no sé cómo está su vida ahora, pero lo que sí estoy seguro es que mucho mejor que cuando no tenía a Cristo. Que es mucho mejor que lo que teníamos antes. Que hay una esperanza diferente, una forma de vivir diferente, una forma de acercarnos a Dios diferente. Y esa situación, así como William Wallace, fue la que nos permitió ahora asumir una responsabilidad sobre nuestra vida espiritual. Decir yo quiero, perdóname porque hoy Víctor dijo, me saludó muy formal, pero es que esta mañana en la oración, y me pareció muy bonito una parte en la que Belkis estaba orando esta mañana, y me pareció chévere como oró con un respeto que lo sentí por los pastores de la iglesia. Entonces a mí me sonó raro porque obviamente pues el pastor era yo, pero no, ahora hay pastores en la iglesia, y oró por el pastor Héctor, oró por el pastor Mateo, oró por el pastor Víctor, oró por el pastor Giovanni. Y entonces cuando oró por el pastor Víctor dije, ¿y siempre fue pastor? O cuando oró por el pastor Héctor, ¿siempre fue pastor? O el pastor Mateo, o el pastor... Y no, resulta que fue un momento donde Dios nos llevó a una situación donde nos cambió y transformó. Y así pasa con todos nosotros, donde Dios vino y dijo, bueno, ahora voy a cambiar de dirección. ¿Por qué estás acá, Betty? Ya llevas 2 miércoles, pero ¿sabes por qué estás acá? Porque Dios está tocando tu corazón. Porque entonces, bueno, y entonces seguimos igual o vamos a cambiar. Y es lo que Él hace en nuestra vida y nos lleva a vivir de una manera diferente. Y creo que eso es lo que tiene la porción del Salmo 119 para hoy. Y es cuando hay una situación de crisis, hay una decisión que tomar y nos lleva a un propósito. ¿Cuál fue tu crisis? Piensa cuál fue tu crisis, cuál fue ese momento donde tú dijiste, o sea, ya no puedo resistirme, porque hubo un momento donde todos le dijimos a Dios, yo no puedo resistirme más. Yo ya no hallo mi vida por fuera de ti. Y creo que ese es el punto al que deberíamos llegar todos, pero todos los que estamos acá, no sé si ya llegaron, pero los que ya llegaron, ¿y cómo sé si yo ya llegué? Usted sabe que ya llegó porque usted tomó esa decisión, no hallo mi vida por fuera de Dios. No entiendo, no concibo otra forma de vivir esta vida. Así que en la porción del Salmo 119 que nos corresponde hoy, quiero leerla para empezar el contexto. Dice lo siguiente, voy a leer del versículo 25 al versículo 32 y dice, escuche cómo empieza diciendo, estoy tirado en el polvo. O sea, está grave. Estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste, ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Así que acá lo que veo es que el salmista, después de una crisis, toma una decisión y después de esa decisión dice, he decidido vivir por un propósito. Vivir por algo que Dios coloca en mi vida que tiene esa meta. Ahora, ese propósito que tenemos, y lo pensaba ahorita cuando estábamos en la alabanza, y vuelvo a repetirles algo que yo siempre digo del Nuevo Testamento, y es que a mí me impactan las personas del Nuevo Testamento, lo que relata Hechos de los Apóstoles, pero lo que relata también la historia secular. Porque resulta que en la iglesia primitiva, pues ser cristiano no era lo mejor que le pudiera pasar a uno. O sea, no era lo más apetecible. Porque los cristianos eran los perseguidos, eran los echados en la cárcel, eran los degollados, eran los crucificados. Pero cuando hablamos de propósito, entonces mi pensamiento va a qué estaban pendientes ellos de alcanzar para que estuvieran dispuestos a sufrir esto. Y si no es algo muy grande, si no es algo muy valioso. Acá veo muchas mujeres que tal vez son madres, perdón. Y quiero que piensen por un momento en sus hijos.
¿Y usted hasta dónde estaría dispuesto a dar por su hijo o por su hija? Tal vez usted permitiría que le tocaran cualquier cosa, pero mi hijo, mi hija no, porque está hablando de que es un valor muy grande. Bueno, ellos encontraron en el Evangelio un valor tan grande que estaban dispuestos aún a entregar su vida porque el propósito era mayor, era eterno. Y volvemos a ese concepto de eternidad. Volvemos a ese concepto de lo que Dios quiere. Entonces empecemos con el primer punto que habla de la crisis, y es que la crisis propicia un diagnóstico. La crisis propicia un diagnóstico. Cuando nos enfermamos y cuando la enfermedad es grave, cuando como persiste o algo, necesitamos ir a un médico para que el médico nos diga qué está pasando. O sea, explíqueme qué está pasando. Necesito saber por qué estoy en esta situación. Cuando estoy en una situación financiera errada y estoy sumido en deudas y un montón, necesito hacer un alto y que alguien me haga un diagnóstico. ¿A qué horas resulté endeudado de esta manera? Cuando mi relación matrimonial está en una situación difícil y ya como que estoy ahogado, necesito parar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a esta situación? Siempre una crisis nos va a llevar a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué pasó antes para que llegara a esta situación? Y es lo que dice el salmista en la primera parte. Dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Y dice, te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Y dice un montón de cosas que para mí son tremendamente fuertes, pero súper importantes, porque dice, enséñame, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. No le estaba ni siquiera diciendo, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Le está diciendo, enséñame a comprender el porqué del mandamiento. Vuelvo al tema de las mamás que están acá, de los papás. Nosotros fuimos hijos y ahora ustedes son padres. Y muchas veces cuando fuimos hijos nos dieron órdenes que no entendíamos, pero pues qué cansadera. Y ahora usted da órdenes que su hijo tal vez no entiende. Pero acá dice, enséñame a comprender el por qué tú me dices que no, el por qué me restringes en esto, el por qué no permites que dé rienda suelta a este sentimiento, o a esta pasión, o a este deseo, lo que sea. Y Él nos va a hacer comprender que lo que está buscando es nuestro cuidado, que lo que está buscando es enderezarnos y guiarnos por el camino, que cada vez que yo me suelto de ese mandato, que cada vez que me suelto, me voy de la cobertura de Dios, lo que hago es colocarme en riesgo. Y creo que algo que tendríamos que tenerle temor es a irnos por fuera de la cobertura de Dios, a encontrarnos solos sin que Dios sea el que nos guíe, sin que Dios sea el que nos muestre el camino. Así que el salmista está debatiéndose entre un momento de fatiga, de desaliento y de frustración, tirado en el polvo. Yo pienso que es alguien que está pasando un momento realmente duro. Es alguien que no está encontrando escapatoria, es alguien que dice, ya hasta acá llegué, no hay nada más que hacer. No encuentro un camino, no encuentro una salida, no encuentro qué hacer. Y esa situación lo está hundiendo en incertidumbre. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por eso. En algún momento de nuestra vida naufragamos, empezamos a vivir con un montón de interrogantes y pensar si lo que estábamos haciendo valía la pena o no, si tenía sentido o no, si caminar por este camino era lo que teníamos que hacer o no teníamos que seguir allí. Y empezamos a caminar en esto. Y estando en esta situación, y quiero decirles que acá es donde viene el amor de Dios. Porque fue Dios el que colocó en nosotros el hacernos entender que solamente a Él podíamos acudir. Que solamente en Él podíamos encontrar la esperanza. Que a veces, si usted se pone a pensar, la última puerta que tocamos fue la puerta de Dios, pero fue la puerta correcta, pero fue la puerta segura, pero fue el lugar al que debimos haber acudido desde el principio para evitarnos tantos problemas. Pero acá no se trata de llorar sobre la leche derramada, sino entender que aunque hubiera sido lo último, lo encontramos. Pero lo encontramos porque su misericordia nos alcanzó, porque su amor nos alcanzó, y es lo que está entendiendo el salmista, perdón. Y sabe que encontró algo seguro. Y Jesús vuelve y lo repite como en el Nuevo Testamento, lo mismo que dice el salmista en Juan capítulo 6 versículo 35, dice, yo soy el pan de vida.
El que me viene nunca volverá a tener hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y obviamente yo estoy seguro que si usted camina en el Señor, que usted camina en lo que Dios quiere, tal vez hoy su vida no sea totalmente plena. Mi vida no es totalmente plena. Aún hay dificultades, aún hay fallas, hay cosas que quisiera cambiar, que quisiera ver. Pero seguramente he encontrado ese pan que hace que no volvamos a tener el hambre que teníamos antes, o esa seguridad que tenemos en Dios, que nos permite saber que caminamos por el lugar seguro. Seguramente de su vida ya se fue el estrés, ya se fue la angustia. Seguramente ahora caminamos confiados en lo que Él tiene para nosotros, porque encontramos que al lado de Él hay la seguridad, y que Él no nos desecha ni nos deja afuera, sino que nos está levantando y nos está fortaleciendo. Así que bajo el peso de la angustia, bajo el peso del dolor, bajo el peso de todo lo que tuviéramos encima, Él se convierte en nuestro ayudador, Él se convierte en el que nos levanta, y es solamente Él. Solamente Cristo, que es la palabra, nos levanta y nos fortalece. Y en ese diagnóstico a la cual llegamos por una crisis, nos lleva a entender que por su gracia hemos sido alcanzados. Por su gracia usted ha sido alcanzado. Todos hemos conocido personas que viven o están viviendo situaciones similares a las que nosotros vivíamos, y a las que hemos dicho, vea, nosotros encontramos esa esperanza, encontramos esa fortaleza en Dios, y no quieren. Y uno dice, pero ¿cómo no van a querer si es lo mejor? Y usted no entiende por qué no lo quieren. Bueno, dice Juan capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así que no fuimos nosotros dándole la oportunidad a Dios, no fuimos nosotros queriéndonos acercarnos porque dijimos tal vez por este lugar, sino que después de que hicimos tantas cosas, como que Dios mismo nos colocó la puerta enfrente y nos dijo, a ver, va a golpear la puerta, y como que, ok, pero no fui yo el que la buscó, sino fue Dios el que la colocó, y esa puerta es Cristo mismo, que nos lleva a entender que en Él es esperanza. Y yo quiero decirle que no hay situación tan dura, tan catastrófica, tan fuerte que podamos estar pasando o viviendo, que Cristo no pueda solucionar, que Cristo no nos pueda venir a cambiar y a transformar y a mostrarnos la bendición. Así que unas crisis nos llevó a un diagnóstico, y ese diagnóstico nos lleva a mi segundo punto, que es una decisión, porque una decisión lo cambia todo. En muchas ocasiones he hablado con mi esposa, y no solamente lo he hablado explicándole lo que yo pienso, sino mostrándole ejemplos, y ese ejemplo es de cómo una decisión lo puede cambiar todo. Entonces, una mala decisión en la vida nos puede arruinar económicamente, arruinar nuestra familia, arruinar nuestra nuestra forma de vivir, arruinar nuestro destino. Pero ¿cómo una decisión puede cambiar nuestra vida? Ahora, yo quiero que usted por un momento hoy diga, bueno, yo tomé una decisión por Cristo, y esto, ¿que arruinó mi vida o mejoró mi vida? ¿Qué piensa usted hoy? ¿La mejoró o la empeoró? Hoy usted se rasca la cabeza y dice, las horas que se me ocurrió. No, creo que ninguno estamos diciendo eso. Creo que estamos entendiendo que fue la mejor decisión que tomamos. ¿Fácil? No fue fácil. Mantenernos, no ha sido fácil mantenernos. Todo ha sido un jardín, no lo ha sido. Pero sí podemos decir que fue la mejor decisión que tomamos. Fue la decisión que nos llevó a ser transformados, a ser cambiados en lo que Dios quiere, porque una decisión, después de una crisis que viene una decisión, lo cambia todo. Entonces, si usted en la vida natural o secular tiene una crisis en la salud, tiene una crisis en sus finanzas, o tiene una crisis en un área determinada, y va y hace el diagnóstico y busca a la persona adecuada para que le dé un consejo, y ese consejo de esa persona adecuada cambia su vida y es para mejorar, usted dice, wow, valió la pena. Bueno, acá hablando espiritualmente, Dios nos lleva a tomar una decisión, y esa decisión lo cambia todo. Versículo 25 al 31 del mismo Salmo dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Me encanta esto, líbrame de mentirme a mí mismo. No me está diciendo líbrame de los mentirosos, líbrame de la gente que me quiera hacer. No, está diciendo líbrame de mí mismo.
Porque a veces el peor saboteador que tenemos en nuestra vida somos nosotros. A veces el que echa por el pique el plan de Dios somos nosotros mismos. Y por eso dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado una decisión por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor. No dejes que pase vergüenza. O sea, este hombre realmente tomó una decisión. Pero esa decisión que él toma es producto de la gracia. No es él siendo buena persona. No es él siendo muy inteligente. No es él diciendo, oh, tengo la sabiduría. No. Es Dios a través de su gracia. Usted se conoce mejor que nadie. Usted se conoce. Espero que no se sienta ofendido con esto, pero usted cree que era tan inteligente para haber tomado esta decisión, porque yo no. Yo creo que yo hubiera buscado otra decisión. Yo creo que hubiera dicho, yo puedo, yo soy capaz, yo lo logro. Solamente aquellos que somos tocados por el amor de Dios podemos tomar una decisión como estas para entender que solamente en Él. Por eso mismo le decimos, no nos dejes engañarnos. No nos dejes mentirnos, que pensemos que lo estamos haciendo bien cuando en realidad lo estamos haciendo mal, porque no estamos siguiendo tu palabra. Queremos caminar en lo que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Así que lo que hace esta decisión es algo tan tremendo, y es pasarnos de muerte a vida. Entonces, si usted hace una comparación de lo que vivía usted antes de Cristo a lo que vive ahora, ¿lo cambiaría? ¿Cambiaría lo que vive ahora con su familia? ¿Cambiaría lo que vive ahora en la paz que tiene? ¿Cambiaría en la proyección que tiene de vida? ¿Cambiaría en el hecho de saber que su vida es útil en las manos de Dios? ¿Cambiaría eso para volver atrás? Ahora, no faltan tentaciones, porque el mundo a veces nos mete un montón de mentiras, pero realmente es lo que Dios ha hecho, y es cambiarnos de la muerte a la vida. Pero esta decisión, o esta decisión que tomamos de cambiar de muerte a vida, nos lleva a nosotros a asumir también como una responsabilidad, y esa responsabilidad se llama fidelidad. Pero es una fidelidad que yo no puedo sostener por mí mismo. Hoy Víctor me hacía una pregunta sobre su devocional, y hablábamos de David, cuando él decidió censar al pueblo. Y entonces podríamos decir que en sí no hay problema por censar el pueblo. O sea, ¿cuál es el problema por censar el pueblo? Pero en el fondo el problema por censar el pueblo es que David había vuelto a su vieja naturaleza. Y él quería de una manera u otra decir que el reino de Israel no estaba en la cúspide, que estaba en su reinado porque Dios había sido bueno y misericordioso, sino porque tal vez yo era muy inteligente y muy poderoso. Pudo ser lo que pensó David. Y cada vez que yo creo o quiero pensar que algo que sale bien en mi vida es por el mérito mío, como que Dios se encarga de decirme, no es usted, soy yo. Yo soy el que le doy el entendimiento, yo soy el que le doy la capacidad, yo soy el que permito que las cosas pasen. Cuando usted se acerca a Dios, Dios empieza a cambiar nuestra vida. ¿Qué te trajo en esta noche a este lugar? Espero que sigas viniendo, pero no sé si es la única vez que vas a venir. Pero tal vez Dios quería que tú escucharas esto. Es más, te voy a contar algo, esto lo tenía que predicar el domingo, y por cosas de la vida no lo prediqué el domingo. Y hoy yo quisiera decirte que tenía que predicarlo hoy, porque hoy tú ibas a venir. Porque tal vez nuestros pensamientos no son los de Dios, y tal vez nuestros caminos no son los de Él. Y Él a veces nos lleva, cuando estamos en los momentos de abatimiento, a un lugar donde Él extiende su mano y nos levanta y nos saca y nos pide ahora que seamos fieles a Él. Por eso estamos conscientes de que vivimos ahora, los que estamos acá, los que caminamos en Dios, vivimos bajo el veredicto de Dios. Pero hoy suena como muy fuerte esa palabra, el veredicto de Dios. No, a Dios no le toma por sorpresa ni las cosas buenas que hacemos, ni las malas que a veces hacemos, porque Él nos conoce desde antes. Pero tal vez vivir bajo el veredicto de Dios es saber que Él nos quiere guiar. Versículo 30 dice, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Ahora, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Pero aunque lo decimos, ¿cuántas veces hemos descubierto que no es fácil? ¿Cuántas veces hemos descubierto que tropezamos de nuevo y con la misma piedra? Y tenemos que ir a decirle a Dios, por favor, ayúdanos, ayúdame en mi incapacidad.
Ayúdame, Señor, porque yo no sé cómo salir de esta situación. Y por eso confiamos en Él. Y esa ayuda también está enfocada en decirle, Señor, y no permitas que me avergüence. Y ese no permitas que me avergüence es como que no tenga o no dé parámetros para que Él haga el ridículo. Y entonces yo no sé si usted ha tenido este temor, pero es de pronto de estar bien en el Señor, de caminar bien con Él, de tener un bonito hogar, de tener ahora una proyección económica, de tener un ministerio, de tener su vida proyectada en la eternidad, no sé qué, y que venga algo y lo eche atrás y después diga, ese que decía. A veces tenemos esos temores. Pero esos temores no vienen de Dios, vienen del enemigo, porque dice que en el temor no hay, en el perfecto no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que lo que está diciendo acá el salmista es que lo guarde para que él no pueda hacer el ridículo delante del mundo. Pero la pregunta es, ¿y por qué nosotros podríamos hacer ridículo delante del mundo? O sea, ¿por qué el mundo de pronto más bien no se alegra de que estemos acá? Yo estoy seguro que todos nosotros cuando nos hicimos cristianos y nuestros amigos, nuestra familia, nuestros jefes, nuestros compañeros de rumba y de farra se enteraron, todos nos felicitaron, nos echaron la mano, bien, has tomado la mejor decisión. Todos nos dijeron eso, ¿verdad? ¿Qué dijo la gente cuando se enloqueció ahora sí usted? Lo perdimos. ¿Qué le está pasando? Víctor, no sabe el futuro que le espera a usted en esto, para que ahora pierda el tiempo allá. Belkis debería estar ahorita haciendo un turno, venir a la iglesia. Rosy, vienes de trabajar, ¿cierto? Cansada, ¿no? Bueno, y descanso. O si no, no hubiera venido, no, mentiras. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios cambió nuestra vida? O porque el mundo no nos quiere, o porque el mundo puede buscar ese revanchismo con nosotros. Bueno, Juan 15:19 Jesús dice, si pertenecieran al mundo, si nosotros fuéramos todavía del mundo, el mundo nos amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo solo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y me está hablando de algo que explicaba que alguien, y era nuestra cosmovisión. Mi forma de pensar ahora es diferente, mi forma de actuar ahora es diferente, mi forma de vivir es diferente. Pero es diferente, ¿por qué? Porque la palabra ha modificado, porque la palabra ha cambiado, pero mi forma de ser diferente no es algo que le agrada al mundo. Porque ya no somos del mundo, porque ya no nos agradamos en lo que le agrada al mundo, ya no nos deleitamos en lo que el mundo le hace delicia, sino que ahora nuestra perspectiva ha cambiado. Así que ahora tenemos el favor y la gracia de Dios. Y recuerdan que les dije que para William Wallace era muy importante su espada, y porque durante toda la película se ve cómo él usa la espada para ir, para defender, para todo lo que tiene que hacer en su conquista. Bueno, ahora nosotros tenemos un arma que Dios nos ha dado, y ese arma se llama la palabra, y la palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos afianza. O sea, mi fe está fundamentada no en mi sentimiento, no en mi emoción. No, es que hablan tan bonito allá. Ay, es que cuando suben y cantan tan precioso que eso me tiene. No, ni el canto, ni la buena voz, no, eso no debe ser nuestro sustento. El sustento, lo que nos levanta. ¿Usted imagina a William Wallace peleando esa batalla de independencia sacando la lengua? Le saco la lengua y no. Él tenía que tener algo para defenderse y algo para atacar. Nosotros tenemos algo para defendernos y algo para atacar, y ese algo que nos defiende y nos permite atacar se llama la palabra de Dios. El Señor nos entregó un arma poderosa en la cual deleitarnos. Por eso a Timoteo le escribe Pablo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdadero, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Así que Dios quiere que nosotros seamos capacitados para hacer toda buena obra. Pero para eso utiliza su palabra, porque la palabra que es útil nos corrige, nos guía, nos exhorta, nos dirige. Así que ahora yo puedo comprender el valor de la palabra. No el valor de una Biblia en una librería, porque usted puede encontrar Biblias de 20,000 pesos hasta Biblia de 500,000 pesos, las hay.
Pero la Biblia no es un objeto decorativo, no es algo para que sea bonito en su biblioteca. No. La Biblia, su valor no es monetario, sino su valor es espiritual y es lo que ella puede producir en la vida, porque si usted ha cambiado es porque la palabra lo ha transformado, porque la palabra lo ha cambiado. Yo le decía algo a Yanni esta mañana, y es cuando escucho predicar a los predicadores, cuando escucho orar a los que oran. Entonces tal vez a veces uno puede medir el nivel espiritual de unas personas por la forma en que enseña, por la forma en la que habla o por la forma en la que ora. Porque la forma en la que ora está mostrando lo que ha sido sembrado en su corazón. Y eso que ha sido sembrado en su corazón no es otra cosa que la palabra de Dios. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando yo puedo orar, o cuando yo puedo predicar, o cuando yo puedo dar un consejo, cuando yo puedo emitir algo, no desde mi propia percepción, sino desde la palabra, lo que estoy diciendo es que lo que abunda en mi corazón es la palabra. Y la palabra ha transformado, la palabra ha cambiado, la palabra ha derribado argumentos y me lleva a mí a vivir de una manera diferente. Ahora, la Biblia no solamente es comparada con una espada, la Biblia es comparada con una lámpara, la Biblia es comparada con un martillo, la Biblia es comparada con las cosas que nos ayudan a nosotros a vivir una vida útil en lo que necesitamos para caminar en lo que Dios quiere. Y lo más importante es que la palabra a quien me revela es a Cristo. Y cuando la palabra me revela a Cristo, me transforma para que mi carácter sea más como Él. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, en este cuerpo terrenal, confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esta es la decisión, pero esta decisión implica una lucha constante. O sea, constantemente estamos en una batalla. O sea, usted no puede decir, no, ya estoy por encima del bien y del mal. Todo el tiempo el enemigo está bombardeando nuestra mente, situaciones pasan, momentos pasan, cosas suceden, personas aparecen, todo lo que sucede, y yo necesito estar alerta en el Señor. Los que son de mi época, no, todo el mundo vio el Chapulín Colorado, eso lo presentaron hasta hace poquito. Y el Chapulín Colorado decía que sus antenitas de vinil habían detectado la presencia del enemigo. Bueno, el Espíritu Santo me hace a mí detectar la presencia del enemigo y saber cuándo algo viene de Dios y cuándo no. O dígame si usted no tiene el discernimiento para saber que hay cosas que le generan paz, pero hay cosas que no le generan paz. Y hay cosas que le agradan y le generan paz y usted dice, este es de Dios. Y hay cosas que le agradan pero no le producen paz y usted dice, no sé, porque está tan bueno, pero no sé. Y ese no sé es el Espíritu Santo diciéndote, ojo, cuidado, no es por ahí. Pero ¿por qué el Espíritu Santo lo puede hacer? Porque la palabra está en tu corazón, te alerta, te guarda, te cuida. Ahora, ese viejo hombre, su cultura, su pensamiento, su forma ha cambiado. Éramos, ya no somos. Vivíamos, ya no vivimos de esa manera. Pensábamos, ya no pensábamos así. Porque todo eso del pasado fue cambiado por Dios y el resultado es mi último punto, y es que nos lleva a un nuevo propósito, y ese propósito es la vida eterna. Yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pensamos en la vida eterna. Ya estamos pensando en eso que Dios nos ofrece. Quiero preguntarle, cuando estábamos sin Cristo, ¿cada cuánto pensábamos en la vida eterna? Cada cuánto decíamos, Señor, y el día que muera, ni queríamos pensar en la muerte. Esta mañana estuve en una funeraria y yo les decía que uno de los temas que más aborrece a la gente hablar es de la muerte. Y hablaba de mi tía, porque esto me lo han escuchado también. Y era que la tía, cuando nosotros éramos pequeños, y nos estaba enseñando a ser juiciosos, y recuerdo tanto un garaje que había en su casa, y me decía, se aprovechaba de mí porque nunca me pagó. Y me decía, aprenda a orar el garaje porque un día de eso podrá vivir. Y yo decía, bueno, está bien, yo aprendo a vivir. Y ella me decía, o tenía una palabra que era, mijo, todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Y yo recuerdo que el día que conocí a Cristo fui y le dije, tía, descubrí que hasta la muerte tiene solución, porque la solución a la muerte se llama Cristo. Y Él nos da la esperanza de una vida eterna. Nos da la esperanza de que hay algo más. Entonces podemos acá alcanzar muchas cosas, pero lo que alcancemos acá, vean, no tiene ni pite de comparación
con lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el último versículo del Salmo 119 en la sección que estamos diciendo, dice: perseguiré tus mandamientos porque tú aumentas mi comprensión. Entonces cuando Dios aumenta mi comprensión, no sé, o sea, si yo me paro frente a un cuadro y lo miro así, estoy viendo es un pedacito del cuadro. A la medida que el cuadro se aleje, voy entendiendo más el paisaje, lo que está viendo. No sé cuántos, yo admiro a los que hacían mapas antes, porque no sé cómo los harían. Pero hoy con el asunto de los drones, por ejemplo, usted está en un bosque y usted mira el bosque y ve lo que está a su lado. Pero si usted tiene un dron y lo puede subir y puede mirar la cámara, usted dice: wow, qué tremendo en donde estoy. La palabra es eso, me aumenta, y cuando me aumenta, ¿sabe qué pienso yo? Que el aumentar la visión en Dios hace que nosotros a veces tengamos menos ¿cómo sería la palabra? Menos necesidad de lo que este mundo nos ofrece y más anhelo de lo eterno. Y no estoy diciendo un corazón conformista o mediocre, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que nos lleva a cambiar nuestra escala de valores. Nos lleva a entender que hay valores mayores, que hay cosas más grandes. Porque es algo del ser humano el anhelar siempre lo mejor. Pero si ese anhelo de lo mejor está combinado con una vida espiritual saludable en Dios, quiere decir que el anhelo mejor es saber que hay algo que Dios tiene para nosotros. Así que ahora obedecemos porque entendemos el porqué. ¿Usted se imagina eso? No obedezco porque me toca, no obedezco porque me dijeron no lo haga, no se meta, no suba, no vaya, no mire. No, yo no obedezco por eso. Yo obedezco porque entiendo el valor de la santidad. Porque entiendo el valor de la comunión con el Espíritu Santo. Porque no quiero que mi desobediencia me aparte de esa gracia, de esa bendición, de ese caminar con Él. Ese entendimiento viene producto de la revelación, que se ha corrido el velo, que ahora comprendo, que ahora entiendo cosas que antes no entendía, lo cual me permite conocer la voluntad de Dios y asegurarme o alegrarme, confiar en esa voluntad de Dios. Porque esa voluntad de Dios sobre mi vida es una voluntad buena, una voluntad que me va a dar bendición. Y empieza desde lo material. Entonces Dios sí, claro, nos puede bendecir acá en lo material. Y nadie de nosotros se va a poner bravo porque Dios nos bendiga materialmente. No, gloria a Dios, si nos quiere bendecir, Señor, acá estamos para recibir tus bendiciones. Dice Isaías 65, dice: resplandecieron tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti, te traerán las riquezas de muchos países. Dios traerá a nuestra vida riqueza. Dios traerá a nuestra vida bendición, pero esa ya no es nuestra meta. O sea, eso no es lo que marca nuestra vida. Sí, claro, nos alegra, pero no nos distrae del propósito eterno. No nos distrae de realmente saber que lo que podamos alcanzar acá no tiene comparación. Porque al fin y al cabo todo lo que alcancemos acá perece. Todo lo que alcancemos acá en algún momento se termina. Pero lo que Dios nos ofrece es eterno en Él. Por eso cambiamos nuestras perspectivas. Hay algo que dice Pablo en la carta a los Corintios, y yo quisiera terminar con esto. Dice Corintios 6 del 11 al 3, dice: oh queridos amigos corintios, le está hablando a ellos, les hemos hablado con toda sinceridad, nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor, dice. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos sus corazones o su corazón. Y a mí me impacta esto, porque tal vez yo quisiera entender qué es la palabra que Dios nos da hoy, y lo que Dios quiere es que nosotros le abramos nuestro corazón. Dios, este es mi corazón. Entra y cambia. Entra y transforma. Ahora, ¿por qué a veces no queremos abrir nuestro corazón a Dios? Primero, porque no nos interesa. O lo segundo puede ser porque no queremos que Él vea lo que hay allí. Pero yo quiero decirle que antes de que abramos el corazón, Él ya sabe que hay allí. Él ya conoce lo que hay allí. Y si nos está pidiendo abrir el corazón, lo que está diciendo es: quiero cambiar, quiero transformar. Cuando yo leo este texto, lo que sigue diciendo después habla del yugo desigual. Y es que no nos juntemos en yugo desigual. Y obviamente generalmente se da a las relaciones sentimentales. Uno se case con alguien pero creo que tiene que ver con eso. O sea, su relación verdadera, su relación de amistad, ¿con quién tiene que ser?
¿Con quién tiene que hacer usted un negocio? ¿Con quién tiene que tener coinonía? Entonces acá hay una diferencia entre el amor ágape y el amor filial. Entonces mi amor ágape en Cristo debe ser para todo el mundo. Amo a todo el mundo. Yo tengo que amar al pecador afuera, compartir la palabra, decir que hay una verdad en Dios, decir que hay una comunión en Dios. Pero ese es un amor ágape. Pero yo no puedo decir que es mi amor fileo, yo no puedo decir que es mi mejor amigo. Porque nadie que vaya en contra de mi padre puede ser mi mejor amigo. Nadie que no confiese al Dios que yo confieso. Alguien que no quiera caminar como Dios me manda a caminar, porque voy a ser susceptible de que esa persona, en lugar de acercarme, me arrastre y me aleje. ¿Usted por qué le pide a su hijo que tenga cuidado de los amigos que consigue en el colegio o en la universidad? ¿Porque usted es envidioso y no le gusta que su hijo sea feliz? ¿O porque usted le dice cuidadito? Porque usted sabe que una amistad puede que apartarlo. Ahora piensa en la vida espiritual. Cuando dice no nos unamos, porque dice nos podemos alejar. Podemos perder esa cobertura de una manera discreta, sutil. Cuando hablamos de la burra que habló al profeta que le prohibieron, ese profeta dio un consejo fatal. Le dijo, no, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero sí pueden presentarle a ustedes sus hijas. Y esas amistades con sus hijas pueden ser que ellos bajen la guardia. Tremendo. Y el enemigo va a buscar la manera en que bajemos la guardia, en que nosotros no caminemos en lo que Dios quiere. Así que yo debo profundizar en mi comunión con Dios y profundizo en mi comunión con Dios a través de la palabra, dice Romanos 5:5, y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Él nos llena con su corazón. Así que la gracia, hoy aprendemos algo más de la gracia. Y la gracia no es simplemente la salvación. Fue el despertar que Dios nos dio en medio de esa crisis. En medio de esa crisis tú paraste y dijiste, necesito a Dios. Necesito acercarme a Él. Me hizo consciente de mi necesidad de Dios y me dio la unción del Espíritu Santo para caminar. Dios nos detiene y nos dice, acá estoy para cuidarte, para guiarte, para llevarte por el camino de bendición y para que tú puedas deleitarte en mí y escudriñar mi palabra, y escudriñando mi palabra, entender lo que tengo para ti. Así que yo quisiera que hoy entendiéramos que de esa crisis que vivimos, Dios nos llevó a tomar una decisión. Y de esa decisión que tomamos, ahora tenemos un propósito. Y no quiere decir que no tengamos problemas, porque Jesús mismo dijo, en el mundo. ¿Y por qué tenemos aflicción en el mundo? Porque el mundo es pecador. Y porque el mundo está bajo el maligno. Y porque el mundo no comprende lo que usted y yo comprendemos. Pero en este momento somos embajadores y nos estamos preparando para un día ir a esa presencia. Por eso nuestra perspectiva, por eso nuestra proyección es mucho más grande que solamente el estar acá. Sino que entendemos que hay una gracia eterna. Pero esa eternidad empieza en el momento en que yo empiezo a tomar en serio en Dios. Y a decirle, Dios, quiero que seas transformando mi vida. Así que hoy vamos a darle gracias a Dios por esas crisis. Porque ahora sí entendemos bien lo que dice Romanos 8:28 cuando dice, y a los que aman a Dios. Y a veces no entendemos. Y yo siempre digo esto, a veces digo, Dios, no me ames tanto. Pero todas las cosas nos ayudan para bien, para crecer en Él, para crecer en su gracia y para no salir de esa cobertura.